infierno que nunca existió. Primera parte, Sheol, Hades y Tártaro. Los escritores de las escrituras hebreas y griegas se inspiraron para escribir exactamente lo que Elohim les dijo que escribieran. Desafortunadamente, ningún traductor fue tan inspirado. Yahshua nunca usó la palabra infierno y nunca usó ninguna palabra griega, hebrea, aramea o de cualquier otro idioma que signifique lo que la mayoría de la gente cree que significa infierno. De hecho, esta palabra no aparece en las escrituras. Entonces, vamos a ver qué palabras han estado siendo traducidas como infierno en todos los idiomas en los que las escrituras han sido traducidas. Sheol. La única palabra hebrea que se traduce como infierno en el Tanaj es la palabra Sheol. ¿Sí? Que aparece 65 veces en el texto masorético. Las versiones como la Torre Samat o la Reina Valera de 1909 la traducen a veces con añadidos en bastardillas como infierno, sepulcro, mortuorias, profundo, a punto de morir, abismo, etc. En la versión Valera, Sheol se traduce infierno 11 veces, sepulcro 30 veces, sepultura 13 veces, abismo 3 veces, profundo 4 veces, huesa, fosa y hoyo 2 y 1 vez cada una. Además, en Yeshaya 7:11 el texto hebreo leía originalmente Sheol y se tradujo Hades en las antiguas versiones griegas, ¿sí? Y también se tradujo como infierno en otras. En las versiones posteriores a la de 1960, que es la más común, ha sido transliterada como Seol, con la excepción de Yeshaya mencionado, que extrañamente es traducida como lo profundo. El Sheol era, en la mente hebrea, el lugar donde todos iban cuando morían. Aunque no se describe como un lugar de castigo, algunos sugieren que existe la idea de ser apartados de la presencia de Elohim. Sin embargo, aunque esa sea la idea de algunos, no es la idea de las escrituras. Si subo al cielo, estás ahí. Si hago mi cama en el Sheol, allí estás tú, dice el Mismor 139. El resto de las palabras que son traducidas como infierno, aunque a veces son transliteradas de sus originales, son Hades, Tártaro y Gehenna. Vamos a ver Hades. Hades se deriva del verbo griego eido y significa el que no se puede ver o lo que no se puede ver, si es decir, lo invisible, literalmente algo que no se podía ver. Por eso aplica al inframundo, cuando ya no se podía ver a la persona. Hades es además la palabra utilizada en la Septuaginta para traducir la hebrea Sheol, justamente. Por lo tanto, Sheol y Hades significan invisible en cuanto al mundo invisible del más allá, donde van las almas de los muertos. Estas dos palabras no describen lo que significa la palabra teológica inglesa o en cualquier otro idioma, infierno. Como ya mencionamos antes, las traducciones han derivado de la inglesa King James en buena medida, porque también han derivado de la Vulgata, no es solo de la King James, ¿no es cierto? Pero entre esas dos han hecho estragos. El hecho de que sus traductores no entendieron lo que significaba Sheol y Hades se prueba por lo siguiente. En Yoná, en el capítulo 2, dice, desde el vientre del infierno lloré. El original hebreo dice desde el vientre del Seol, sí, literalmente, lo cual es evidentemente una metáfora que muestra lo terrible que puede llegar a ser estar en el interior de un pez estando aún vivo, ¿no es cierto? Yoná lo experimentó como haber bajado a la fosa, otra traducción para el lugar al que van los muertos, ¿no es cierto? Pero ciertamente no en un infierno de fuego, evidentemente, ni se le cruzó por la cabeza. Así la traducen las versiones modernas de la Reina Valera como Seol, pero tiene un interesante histórico. Por ejemplo, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En otra versión, en la de 1862, esta es la Biblia del Oso, la primera, la 1600. En la de 1800 dice, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó, del vientre del infierno clamé y oíste mi voz. En la de 1909 dice, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó, del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste. O sea, todas las veces la tradujeron como se les antojó, de maneras completamente diferentes. Interesante que el primer traductor, o sea, Reina, transliterara Sheol, ¿no es cierto? O sea, como Seol, no importa, y después fuera traducida como infierno, como sepulcro, ¿no? Actualmente y ya desde hace décadas se utiliza de nuevo la transliteración en la Reina Valera.
Pero si Sheol significa el mundo invisible, no tenemos ningún problema. Sí, ciertamente, Jonás estuvo en el vientre del pez y en el mundo invisible, por así decir, porque estuvo como si se hubiera muerto, ¿no es cierto? Sabemos que él estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, ¿no es cierto? Como está escrito. Esto concuerda también con las palabras de Yahshua, que dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, en Matías 12, ¿no? En Corinthians Aleph, en el capítulo 15, el texto griego de la versión King James y en la Reina Valera también, contiene la palabra griega Hades. Dice, ¿dónde está, oh muerte? Y la palabra es Thanatos, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? Y la palabra es Hades, tu victoria. ¿Sí? Esta es la Reina Valera 1960, la más común. Ellos tradujeron la palabra griega Hades como tumba o sepulcro, pero dieron una traducción alternativa, infierno, en el margen. Estoy hablando de la King James y se puede encontrar en las notas de comentario. Y dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O nota, te pone ahí, hell, o sea, infierno, o infierno, ¿dónde está tu aguijón? Muchas versiones traducen las dos palabras que hemos leído, o sea, Thanatos, y que es el dios de la muerte griego, y Hades, que es el dios del inframundo griego, como muerte, las dos. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Que no corresponde. En Gilgalut 20, del 13 al 14, el texto griego contiene la palabra Hades, que tradujeron a la palabra inglesa hell, infierno, ¿no es cierto? Y en una época en la Reina Valera también. Y en algunas otras versiones, son muchas, no estoy haciendo un examen exhaustivo en cada una, pero si se ponen a buscar y solamente utilizan un comparativo, se van a dar cuenta que muchas lo mantienen. En el margen pusieron la traducción alternativa de grave, que es sepulcro justamente en inglés. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y luego fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esto está en la King James y ha sido traducido. En la Reina Valera dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Debería comenzar a parecernos que los traductores no estaban muy seguros acerca del significado de las palabras Hades y Sheol. Sin embargo, el lector moderno de una Biblia, King James sobre todo, impresa en la actualidad, no se va a enterar de esto, porque muchas de las ediciones modernas han eliminado esas lecturas marginales en las cuales se decía que la gente no estaba segura, que los traductores tenían dudas en cuanto a eso. Con todo, pueden bajar el módulo separado en la eWord que yo he utilizado, que se encuentra en estas citas antiguas. ¿Será que algo huele mal por aquí? Porque la verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta que los lectores de la Biblia de habla inglesa no solo son millones de personas, sí, un buen sector muy importante, sino que son básicamente el sector influyente más importante, porque en el idioma inglés es donde nacen la mayoría de todas las ideas. Entonces, Hades aparece 11 veces en el texto griego de la King James y en la Reina Valera. Sin embargo, en la Reina Valera es transliterado como Hades 10 veces, siendo la que falta precisamente el pasuk de Corinthians Aleph que se cita, ¿sí? Mientras que en la King James es traducida como hell, infierno, sí, todas las veces. Entonces, según la King James, Yahshua estuvo en el infierno. Pero es obvio que el alma de Yahshua no estuvo en un infierno de fuego, ¿sí? Porque no dejarás mi ser en el Hades, ni a tu santo dejarás ver corrupción. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, dice el libro de Hechos, ¿no es cierto? El tártaro. La palabra griega tártaro aparece una sola vez en las escrituras. Es el lugar donde los malajim, pecadores, ¿no es cierto?, están reservados para el juicio. Porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó para ser reservados en el juicio. Esto está en Kefá, Bet, en el capítulo 2, ¿sí? Todas estas palabras han sido traducidas como infierno en la
versión King James, aún en la actualidad se mantienen de esa manera. Y también en las versiones más antiguas de la Reina Valera. Pero ninguna de las palabras tiene un significado ni siquiera estrechamente relacionado con el significado que los teólogos le han dado a la palabra inglesa, a la palabra en español, a ese concepto infernal. ¿Sí? Muchas Biblias traducidas en los últimos 100 años no contienen la palabra infierno. Casi todos ellos no han encontrado ninguna justificación para traducir Sheol como infierno, ¿sí? Y tampoco Hades como infierno. Por lo tanto, casi todas las Biblias no contienen ninguna referencia a ese concepto moderno de infierno, sobre todo en el Tanaj. Desde Bereshit hasta Malachía, el infierno ha desaparecido en la mayoría de las versiones. La King James sigue igual, por ejemplo. Muchas Biblias han eliminado la palabra por completo y llegará el día en que todas las Biblias ya no enseñarán ese concepto pagano que nunca debió haberse infiltrado en las traducciones, pero lamentablemente es mantenido por los malos predicadores como una doctrina de odio.